Hola, buen día. Somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre los carbohidratos y su metabolismo. Primero que nada, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en sangre. Esto hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Existen cuatro tipos en función de su estructura química. Primero tenemos los monosacáridos, que son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace que sea posible que sean usados como una fuente de energía. También pueden ser usados en biosíntesis o en anabolismo y en el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos, como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Luego tenemos los disacáridos, que son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estos pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, que es el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales; la lactosa o el azúcar de la leche; la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón; y la celuliosa, que está obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Tenemos también los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Y por último están los polisacáridos. Estas son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Bueno, yo les hablaré del metabolismo de los carbohidratos en monogástricos. El metabolismo de los carbohidratos es muy importante en todos los animales, pues son la fuente esencial de energía para el organismo, además de ser los productos iniciales para la síntesis de grasas y aminoácidos no esenciales. Bien, el producto principal de la digestión de los carbohidratos en los monogástricos es la glucosa, que es originada principalmente a partir del almidón. Constituye asimismo el material inicial para los procesos de síntesis. La glucosa se mueve por el organismo a través de la sangre y su nivel, glucemia, se mantiene dentro de estos límites bastante estrechos, que son entre 70 a 100 miligramos sobre 100 mililitros en los monogástricos. Este nivel es el resultado de dos procesos opuestos: el paso de la glucosa a sangre procedente del alimento y de la acumulada en el hígado y otros órganos, y la salida de la glucosa del torrente circulatorio con fines de oxidación y síntesis en los tejidos donde sea requerida, ya sea el hígado, cerebro, músculos, etc. Este proceso implica el paso de la glucosa circulante a glucógeno, que es la glucogénesis, que se desarrolla fundamentalmente en el hígado, y la reconversión de glucógeno en glucosa, que es la glucogenólisis. Después, tenemos que las fuentes de glucosa en la sangre son tres. La del intestino delgado, que es la procedente de los alimentos. Después tenemos la glucosa sintetizada en los tejidos corporales, particularmente el hígado, a partir de sustancias distintas de los carbohidratos, como son el ácido láctico, propiónico y glicerol. A este proceso se le denomina gluconeogénesis. El glucógeno almacenado en el hígado y en el músculo, principalmente el proceso de glucogenólisis. Y los destinos de la glucosa de la sangre son la síntesis y reserva de glucógeno, que en este proceso actúa la enzima glucógeno sintasa, cuya producción y actuación se estimula tras una comida rica en carbohidratos.
Después tenemos la conversión en grasa, que es como la cantidad de glucosa que puede almacenar en forma de glucógeno. Es limitada. El proceso se convierte en grasa, esto supone la degradación previa hasta piruvato. Luego tenemos la conversión en aminoácidos. Los aminoácidos no esenciales que obtienen sus cadenas carbonadas de la glucosa. Y por último está la fuente de energía, que es por oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua produciendo ATP como fuente de energía, tomando en cuenta que un mol de glucosa proporciona 38 moles de ATP. Y ahora vamos a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos en rumiantes. Los carbohidratos son la fuente más importante de energía y de los principales precursores de grasa y azúcar en la leche de la vaca. Los microorganismos del rumen permiten a la vaca obtener energía de los carbohidratos fibrosos, como la celulosa y la hemicelulosa, que están ligados a la lignina en las paredes de las células de las plantas. La fibra es voluminosa y es retenida en el rumen, donde la celulosa y la hemicelulosa se fermentan lentamente. Mientras que madura la planta, el contenido de lignina de la fibra incrementa y el grado de fermentación de la celulosa y la hemicelulosa en el rumen se disminuye. La presencia de la fibra en partículas largas es necesaria para estimular la rumia. La rumia aumenta la separación y la fermentación de la fibra y también estimula las contracciones del rumen y aumenta el flujo de saliva hacia el rumen. La saliva contiene bicarbonato de sodio y fosfatos que ayudan a mantener la acidez, o sea, pues el pH ácido del contenido del rumen, y lo pone en un pH casi neutral. Cuando le das una ración que tiene una fibra insuficiente a un rumiante, va a resultar en un porcentaje bajo de grasa en la leche y también va a contribuir a desórdenes de digestión, tal como puede ser el desplazamiento del abomazo y la acidosis del rumen. Cuando se habla del metabolismo de carbohidratos no fibrosos, como almidones y azúcares, estos se fermentan rápidamente y de manera completa en el rumen. El contenido de los carbohidratos no fibrosos incrementa la energía en la dieta y así mejora el suministro de energía en el organismo del animal y determina la cantidad de proteína bacteriana que es producida en el rumen. Sin embargo, al tratarse de un carbohidrato que no es fibroso, no se estimula la rumia o la producción de saliva, y cuando este llega a encontrarse en exceso se puede inhibir la fermentación de la fibra. En los rumiantes, los carbohidratos son digeridos fundamentalmente en el retículo rumen. En esencia, todos los almidones y azúcares, así como una considerable porción de los carbohidratos estructurales, que son la celulosa y hemicelulosa. Estos son fermentados en el rumen produciendo ácidos grasos volátiles. De ellos, el ácido acético, el propiónico y butírico son los principales y son absorbidos rápidamente por el rumen. Estos aparecen en la sangre como tales o como sus productos oxidados. En el siguiente cuadro, pues se resumen los principales procesos que involucran el metabolismo de los ácidos grasos volátiles por los tejidos. Aquí podemos observar que en el ácido acético, en el hígado, su utilización es el metabolismo limitado. En cambio, en el músculo se utiliza para el oxidado de energía, mientras que en el tejido adiposo el principal sustrato es la síntesis de ácidos grasos. En cambio, el ácido butírico es convertido a beta-hidroxibutírico en el hígado, mientras que en el músculo es oxidado también para energía, y en el tejido adiposo se presenta en sustrato para ácidos grasos. Y por último tenemos el ácido graso propiónico, que en el hígado es convertido a glucosa, en el músculo es utilizado para el esqueleto carbonado para síntesis de aminoácidos, mientras que en el tejido adiposo provee NADPH para síntesis de ácidos grasos. También podemos encontrar otro órgano importante, que es la glándula mamaria, que en el ácido acético y en el butírico se utilizan para el oxidado de energía, mientras que en el propiónico se hace síntesis de lactosa. Bueno,
yo les voy a hablar sobre los alimentos que aportan carbohidratos y que son de importancia en la industria de la producción animal. Primero, es importante saber que para estar sanos, tener energía, crecer y reproducirse, todos los animales necesitan en sus alimentos nutrientes constituidos por carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Los carbohidratos, como el azúcar y el almidón, se queman en el cuerpo produciendo energía, y los animales almacenan en el cuerpo los carbohidratos en forma de grasa. Si un animal no ingiere en su alimentación suficientes grasas, proteínas y carbohidratos, no se desarrolla bien, y esto disminuye la producción de leche y también afecta a las crías de estos animales. La ración diaria es la cantidad de los alimentos que el animal necesita cada día. Una buena ración debe contener todos los nutrientes. En estos alimentos es en donde podemos encontrar principalmente los carbohidratos, que vendría siendo el maíz, el sorgo, el trigo, la avena, el arroz, la hierba, la yuca, la malanga, el camote, la papaya, la papa, la cebada y todos los granos en general. Todos estos alimentos son utilizados en la industria de la producción animal con la finalidad de incrementar el consumo de carbohidratos en el ganado. El nivel de energía de la ración ofrecida al ganado afecta a los diferentes aspectos sensoriales de la carne, de modo que dietas ricas en carbohidratos incrementan el contenido de grasa tanto en la cobertura que se encuentra en el canal como en la cantidad de grasa que se encuentra en las fibras musculares, que esto también es conocido como el marmoleo de la carne. El incremento de la grasa en la carne se relaciona con el incremento en su jugosidad. Esto mejora la sensación de su terneza y también incrementa la intensidad de su sabor y el aroma. Por esto es que los carbohidratos son considerados como uno de los alimentos importantes en la industria de la producción animal. Esto sería todo por nosotras. Muchas gracias.